Buenas noches. Como la semana pasada, en el programa de la semana pasada, no pudimos concluir con todo lo que fue la obra de Roberto Rossellini y ha suscitado un interés enorme el neorrealismo, vamos a dedicar el programa de hoy a centrarnos en este movimiento tan importante en el que crecieron muchos de los grandes directores italianos, como es el caso de Fellini, Pasolini, Visconti, y en el que Rossellini creó y que fue su primera etapa más importante, pero también citaremos otras películas, y donde destacó uno de los directores más interesantes al que no hemos podido dedicar todavía un programa entero, que es Vittorio De Sica, como la gran cumbre de lo que es el neorrealismo italiano. Por lo tanto, nos dedicaremos a ver esa playa de directores y de películas que hay, que se encuentran enmarcadas en este mundo del neorrealismo, para después analizar cuáles son sus características viendo determinadas escenas de las películas de estos autores. Como dije el otro día, el gran momento, el inicio del neorrealismo es Roma Città Aperta, Roberto Rossellini, el año 45, pero se podría encontrar un precedente, algunos precedentes más, pero el más importante de estos precedentes es el año 43, Obsessione, que aquí en España se tradujo como Obsesión, y que es una película, la primera, de Luchino Visconti. Es interesantísimo porque Luchino Visconti era un hombre, un aristócrata, era de una de las grandes familias, de las más importantes familias de Milán, y sin embargo todos sus inicios son con películas sociales. En este caso está basada en la novela de James Cain, que fue llevada luego al cine 2 veces más en Estados Unidos, que se llama El cartero siempre llama 2 veces. En este caso, un tanto cambiada, aunque el argumento es realmente ese, llevado a una taberna, una trattoria, en medio del campo italiano, cerca del mar, pero realmente la película, aunque tiene rasgos totalmente neorrealistas, sobre todo en la presentación de los personajes, esa camiseta icónica, ¿no?, que sería de las camisetas más famosas, junto con la que llevó Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, que lleva el protagonista, este mendigo que llega a esta trattoria, la presentación de la propia cocina, del propio restaurante, de algunas situaciones que se producen ahí. Sin embargo, la manera de rodar no es tan neorrealista. Fíjense solo el inicio, cómo le cogen al mendigo por la espalda, luego entra en el bar, los pies con los perros entremezclados con sus pies, y luego cuando ve la cocina por primera vez y a ella por primera vez, le vemos de espaldas a él, y la chica solamente se le ven las piernas, que está sentada sobre la mesa bambaleándose un poco, ¿no?, moviéndose un poco, meciéndose. De tal manera que esa planificación ya nos aparta un tanto de lo que fue el neorrealismo italiano, en lo que era sencillamente rodar. Aunque, por ejemplo, para que se den cuenta de que sí es neorrealista en algunas cosas, hay una escena en la que se ve muy claro la ausencia de profundidad de campo, que es muy típico del neorrealismo. Cuando habla él con el mendigo, que ya está bien vestido, con el sacerdote, al fondo está ella en la barra, y se nota perfectamente que conforme se va acercando se va enfocando, porque al fondo no hay, el objetivo no consigue la profundidad de campo. Bien, esto, que es más típico del neorrealismo, aparece varias veces en la película, y realmente es una premonición, algo, aunque no está ahí todo el neorrealismo. Bien, salvo esto, el momento, digamos, fundacional, como dijimos el otro día, hablamos de ello, es Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta, de Rossellini, y si dijéramos que es el 45, el 46 ya empieza a haber películas muy interesantes, El limpiabotas, de Vittorio De Sica, El bandido. Bien, empieza a haber una serie de películas ya muy interesantes, y el 48 sería el año del gran triunfo del neorrealismo, con Ladrón de bicicletas, La terra trema, de Visconti, Ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Bien, vamos entonces a ver a estos directores fundamentales. He citado a Visconti. Visconti se podía encuadrar dentro, de alguna manera, del neorrealismo, tanto Obsessione, que acabo de citar, como La terra trema, una historia tremenda en Sicilia, de una familia que lucha no solamente por la libertad, sino también son pescadores, y por lo tanto con el mar, con todo lo que sucede en ese pueblo de pescadores, que quería ser el inicio de una trilogía sobre Sicilia, que no llevará a cabo, solamente era esta película, y por cierto volverá sobre Sicilia ya cuando él se muestra ya mucho mejor como director muy personal en El Gattopardo, ¿no? Él, como era un aristócrata, se mueve muy bien en esos terrenos, lo vemos en Senso, Muerte en Venecia o El Gattopardo, que ahí él está como mucho más en su sitio, pero aún así hay
Hay remedos del Gato Pardo en esta película, por ejemplo, la imagen de la familia que aparece en un cuadro, en una fotografía grande, mientras muy parecido a lo que luego ocurrirá con el Gato Pardo. Bien, el otro grande que comenzó sus tareas, además siendo ayudante de Roberto Rossellini y siendo guionista, es Federico Fellini. Fellini realmente solamente tiene una película neorrealista pura, que son Los Inútiles, pero él participó en Paisa, participó en muchas de las películas de Rossellini y es el actor fundamental de una película de Rossellini que no cité el otro día y que voy a citar hoy, que es L'Amore. En la segunda parte, L'Amore tiene dos partes. Una primera parte, en ambas trabaja Anna Magnani, que es una actriz fabulosa y que Rossellini la utilizaba siempre mucho. En la primera es casi un monólogo de ella con el teléfono, es unos primerísimos planos, ¿no?, sobre todo lo que ella está hablando con su novio, pero la segunda parte, que es la más neorrealista, se titula El Milagro y es una loca, una señora un poco ida, que ve pasar a un mendigo, a un emigrante, digamos, que pasa por el pueblo, vestido casi con un sayal y que le recuerda a San José, con el cual habla y luego tiene un hijo y que ella cree que es como que va a dar a luz a Jesús. Bien, ese emigrante, ese hombre que pasa con la barba esta y tal, es el mismísimo Federico Fellini. Fellini, podríamos incluirle también dos películas, las dos de Giulietta Masina, que tanto éxito tuvieron, ¿no?, que son Las noches de Caviria y sobre todo antes La Estrada, porque ambas, La Estrada en el mundo del circo, Las noches de Caviria en el mundo de las prostitutas de Roma, tiene algo bastante del neorrealismo y por lo tanto se podría incluir ahí. Son del 54 y del 57, el 57 ya estaba el neorrealismo un tanto de capa caída, pero ambas, como saben, fueron nominadas a los Oscars y ganó el Oscar y por lo tanto son películas, a la mejor película extranjera, son películas que tuvieron una gran repercusión en toda Europa y en Estados Unidos inclusive. Bien, y vamos con el grande Vittorio De Sica. Vittorio De Sica ha dejado su nombre en lo más alto del neorrealismo gracias a 4 películas. El limpiabotas es una historia de 2 limpiabotas durante la Segunda Guerra Mundial, a finales, que se dedican a limpiar las botas de los soldados norteamericanos. De hecho, el título en italiano es una palabra inexistente que es como un anglicismo en italiano, y que quieren comprar un caballo y entonces, bueno, cometen un delito para ello. Es toda una película muy metida dentro del neorrealismo, pero todavía no tan bien como las 3 que seguirán. Milagro en Milán, en una barriada horrible de Milán, que no suele ser un lugar muy típico del neorrealismo. En esa barriada aparece un hombre muy majo, un joven simpaticísimo, y tiene toda una serie de reflexiones y es casi realismo mágico, se le ha llamado así porque tiene como momentos en los que aparecen cosas o que ese propio milagro del cual cita la película, y que está basado en una novela que se llamaba Totò el Bueno, que es una novela en la que se basa la película y que tiene algunas de las ideas más interesantes de la película ya están en la novela. Pero quedan las dos más grandes películas de Vittorio Sica, que son El ladrón de bicicletas, quizá la cumbre del éxito de lo que fue el neorrealismo. Al tener tantísimos premios por todo el mundo, fue una película que vio muchísima gente y que acercó muchísimo a la gente del mundo del neorrealismo, de esa historia además hecha con actores no reales, actores improvisados, gente de la calle, en la que un pobre obrero que necesita una bicicleta para su trabajo la consigue, digamos, reempeñar vendiendo unas sábanas y consigue volverla porque la habían empeñado y se la roban el primer día de trabajo, y todo el drama por conseguir esa bicicleta, etcétera, todo lo que ha sido esa película en el mundo del neorrealismo, que luego hablaremos de algunas de sus escenas. Y para terminar, la que a mí me parece, cada vez me gusta más, el broche de oro al neorrealismo, que es Umberto D. Aquí no son niños, aquí no es una persona trabajadora, sino aquí es un profesor de filosofía, que lo hizo además un profesor de filosofía real, que terminada
su jubilación, digamos, su estancia en la universidad, no puede vivir del dinero de la jubilación y tiene que pedir por la calle, acaba pensando en el suicidio, y es todo una reflexión sobre la insolidaridad, sobre lo que las personas que más han hecho por un país, que luego no se les tenga en cuenta, etcétera, por las calles de Roma. Maravillosa película. Stazione Termini sería la quinta película de Vittorio Sica que se le podía meter dentro de este periodo, aunque ya es con actores internacionales y de alguna manera, aunque centra en esa estación de tren, que es bien interesante, esa estación a la que llegamos todos por primera vez a Roma, ¿no? Stazione Termini, centra la película en esa estación, y lo que ahí sucede es un romance y al mismo tiempo con actores ya norteamericanos. Bien. Vamos con Giuseppe De Santis, otro de los grandes. Giuseppe De Santis tiene dos películas por las que pasaría cualquier historia del cine. Arroz amargo, una historia de esa recogida del arroz, no como la gente piensa en Sicilia o en el sur de Italia, sino en el norte, en el Piamonte, muy cerca de Milán, en el Valle del Po, ¿no? Con lo cual en una zona tremendamente, teóricamente, más rica, en la que pues, los operarios, estos de jornaleros, sobre todo mujeres, recogen el arroz en las marismas, ¿no? Esa película marcó muchísimo todo el neorrealismo y a muchísima gente, tuvo también un notable éxito, y completa las películas de Giuseppe De Santis, Roma a las 11, una película también por de una serie de chicas que intentan ser escogidas como secretarias, ser contratadas como secretarias, y tienen que pasar varias entrevistas, etc. Bien, la película de Arroz amargo es del 49 y Roma a las 11 del 52. Y dentro de los tenidos como menores, porque los que hemos visto hasta ahora son todos autores de primer nivel, destaca Alberto Lattuada. Alberto Lattuada tiene tres películas que me parecen fabulosas: El bandido, el año 46, Sin piedad, el año 48, y Ana, el año 51, con Silviana Mangano haciendo de monja, la conversión de Silviana Mangano y toda la actuación neorrealista en el hospital y en los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego una muy parecida, por la temática, digamos, de que es en el norte y es en el Po, El molino del Po, que sería la cuarta película de Alberto Lattuada que destacaría en esta serie que estoy diciendo. Es, digamos, otra zona, una zona más rica teóricamente, pero la vida de unos molineros en mitad de ese valle del río Po. Bien, el siguiente es Pietro Germi. Pietro Germi es uno de los autores más interesantes por una película que fue una de las últimas del neorrealismo, el año 56, El ferroviario. El ferroviario es una verdadera historia típica, ¿no? Una persona que lleva un tren, pero que su familia pues, pasa hambre, su hija está embarazada y no sabe si se quiere casar con el novio, además no sabe muy bien de quién es el hijo, el niño, siempre hay niños en las películas neorrealistas, que está orgulloso de su padre, que aparece a lo largo de toda la película, su mujer, en fin. Realmente estas películas, como todas, que parece que no pasa nada y que pasa muchísimo, porque es la realidad social, ¿no? Y luego antes hizo Juventud perdida y El camino de la esperanza, que son dos películas también muy neorrealistas, pero menos conocidas que El ferroviario, en la producción de Pietro Germi, que además fue actor y es uno de esos de la generación intermedia italiana, entre los que nacieron el 6 como Rossellini o el 1 como De Sica, el 6 también nació Visconti, y los que nacieron en los años 20 como Fellini, Pasolini, etc. Bien, luego uno muy interesante es Renato Castellani. Renato Castellani fue conocido por sus películas melodramáticas de amores y por eso se le llamó neorrealismo rosa, porque es dentro de los ambientes neorrealistas, pero siempre con una historia de amor interesante por en medio, sobre todo en 2 centavos de esperanza. Pero antes, esa trilogía famosa del neorrealismo rosa la componen Bajo el sol de Roma y En primavera. Siempre son películas un tanto esperanzadas, llenas de amor, llenas de melodrama, pero en esos ambientes de familias muy pobres, de ambientes de barrios humildes, típicos del neorrealismo, rodadas con las características que luego
luego veremos. Y nos quedan dos bastante interesantes, Luigi Zampa y Carlo Lizzani, y luego pasaremos a otros de un tanto de menos interés. Luigi Zampa tiene una película que a mí me encanta, que se llama Años difíciles, el 47, pero sobre todo Infierno en la ciudad, que podía ser como la última película del neorrealismo, el año 59, si no tenemos en cuenta una que diré después, también del año 60. Esa película es la primera que reúne a las dos grandes divas, Giulietta Masina y Anna Magnani, en una cárcel. No hay mucho neorrealismo carcelario, así como en las películas estadounidenses de cárcel es casi un subcapítulo o un subgénero dentro del cine negro o dentro del cine de gángsters. En este caso no hay tanto, pero esta es una película además de cárceles de mujeres y de ellas intentando salir de ahí. Y luego, sobre todo, Noble Gesta, que es una película preciosa del año 47, también con la Magnani intentando sacar adelante 5 hijos y también revolucionando un tanto a la sociedad. Bien, y Carlo Lizzani tiene solo una película, pero neorrealista pura, pero que es muy impresionante, que es Achtung, Bandit, ¿no? Es algo así como alerta bandidos, ¿no? Alto, bandidos, bueno, o cuidado, bandidos. Bien, y los dos últimos que iba a citar eran Francesco Mazzelli y Francesco Robertis, los dos Francescos, que son gente que hizo sobre todo películas sobre la Segunda Guerra Mundial, algunas de ellas como Carga Heroica, ¿no?, de Francesco de Robertis, metidas más en el ambiente bélico, pero que sin embargo los voy a citar por Los estibadores, en el caso de Francesco Mazzelli, y por Danae, en el caso de Francesco de Robertis, porque son dos películas esencialmente neorrealistas. Decía que había una última película que podía ser de los años 60 y que es de Hermano Olmi, que se llama El puesto, el posto, aquí podríamos decirlo, el empleo creo que se tradujo, que es también medio romántica, se encuentran dos personas, un hombre y una chica, o un chico y una chica, pidiendo trabajo en una misma empresa, se encuentran en el bar tomando un café, y en la primera escena medio romántica es que él le cede el café a ella, y cómo se va desarrollando toda esa situación, esa relación, y su relación con el trabajo es claramente no realista, aunque ya estamos en una Italia ya no de ruinas, sino una Italia mucho más distinta, pero habría que incluirlo aquí. Y yo suelo también incluir las dos primeras películas de Pierpaolo Pasolini, que son anteriores, de los años 50, que es Acatone y Mamma Roma. De hecho, ambas películas, Acatone y Mamma Roma, tienen muchas consonancias, el mundo de la prostitución, los proxenetas, e incluso tienen imágenes muy similares. Si se dan cuenta, en Mamma Roma, Anna Magnani va saliendo de Roma yendo hacia la cámara en un traveling en el que la cámara le sigue a ella mientras avanza y lleva a su lado, ella lleva un cochecito y lleva a su lado un hombre y detrás se ve perfectamente el acueducto, unos acueductos de estos que hay a las afueras de Roma. Y lo mismo ocurre en Acatone, salen del pueblo, ella, en este caso va con el niño en brazos y a su lado va también un hombre que va perfectamente con el mismo traveling, cogiendo la cámara a ambos y yendo al mismo ritmo de ellos, avanzando hacia la cámara. Bien, Pasolini de todas maneras es el que menos de los grandes se metió en el mundo neorrealista. Vamos entonces con las características del neorrealismo, que son fundamentales para entender todo este mundo, y pondremos ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? La primera característica, que ya le dijimos el otro día al hablar de Rossellini, es fundamental, que es que la cámara sale a la calle, la cámara sale a la vida. Y por lo tanto no se rueda jamás en estudios. Cada vez que se rueda una habitación es una habitación real. Cada vez que se rueda una calle es una calle real. Y esto fue debido no solo a una filosofía que viene desde Cesare Sabatini, al cual no he citado, pero que es un tío importantísimo porque es el guionista de Vittorio De Sica y uno de los ideólogos del movimiento, lo mismo que Sergio Amidei, el guionista de Roberto Rossellini, en cuya casa empezaba, como vimos, Roma Città Aperta. Estos dos guionistas son también muy importantes, aparte de todos los directores que hemos citado. Las 4 películas de Sabatini haciendo el guión para Vittorio De Sica y las 3 que hizo Amidei para el propio Rossellini, incluida Stromboli, que me parece una película también neorrealista desde muchos puntos de vista, es muy interesante porque de alguna manera estos guionistas
tremendamente unidos a sus directores, fueron también parte importantísima del movimiento realista. Bueno, por lo que decía, no solamente es un tema ideológico, hay que rodar lo que hay, la visión real, sino que también fue un tema logístico, porque Cinecittà, el famoso estudio que había hecho todas esas películas colosales de los años 20 y sobre todo en los años 30, las famosas películas de teléfonos blancos, esas famosas comedias italianas que llenaban prácticamente todos los cines en Italia y que también hizo esas películas un tanto propagandísticas del fascismo, estaba totalmente destruido por los bombardeos, incluso había gente pobre viviendo allí y por lo tanto no había ni cámaras, ni estudios, ni había nada. Las primeras películas neorrealistas se ruedan además con negativos malísimos, pasados, caducados, con cámaras al hombro como se puede, es impresionante eso, pero al mismo tiempo es una realidad, después de lo que había sido el fascismo y ese cambio de la realidad, lo que el neorrealismo quiere mostrar es la realidad en sí misma y por lo tanto por eso sale a la calle. Al principio lo que encuentra son escombros, escombros por todas partes, está lleno de escombros. Escombros, se ve Roma en escombros, en Paisa se ve Florencia en escombros, se ve Alemania en escombros, el famoso primer traveling de Berlín está rodado el año 47, hacía 2 años que se había acabado la guerra en el verano del 47 y es ese traveling inicial como si fuera un documental viendo destrozado todo Berlín, ¿no? Y hay momentos que los empiezan narrativamente preciosos, que es cuando este niño de Alemania año cero intenta vender a los norteamericanos que pasean por ahí como turistas haciéndose fotos en la Cancillería un disco con la voz de Hitler, que resuena la voz de Hitler, la auténtica voz de Hitler, en las ruinas de la Cancillería. Y hay un abuelo con un niño por ahí que están precisamente en el pasillo de entrada de la Cancillería que se llevan un susto rememorando, ¿no? Eso, porque es realmente ahí es donde se produjo eso. Cuando se va al paisaje, exactamente lo mismo, el paisaje en toda su villanía, digamos, ¿no? El mar bravo, el volcán con lava, el neorrealismo graba, como en Stromboli, perfectamente los 4 elementos, ¿no? Tierra, aire, agua y fuego, ¿no? El fuego, ¿no? Los 4 elementos viejos de la filosofía griega y de la filosofía romana. Y por lo tanto, el paisaje es abrupto, es tremendo, es como esas marismas del último episodio de Paisa, donde mueren, ¿no? Tirados al agua los últimos partisanos justo unos meses antes de terminar la guerra, casi sin sentido, ¿no? Bien, y lo mismo ocurre en los interiores, las habitaciones son cutres, las cocinas son cutres. El neorrealismo sacó por primera vez, por ejemplo, el orinal, ¿no? Los niños haciendo sus necesidades en el orinal, o las mujeres en combinación, en ropa interior, pero estas de casa y nada vistosa ni nada, porque esa es como estaba la gente, o esa escena célebre del ladrón de bicicletas cuando arrampla con todas las sábanas para poderlas vender, venderlas o sencillamente empeñarlas para conseguir dinero para desempeñar la bicicleta. Ahí se ve, ¿no? Los baldes y cómo le pega una patada a un balde la esposa y cómo, bueno, pues todo lo que es la realidad. Y por cierto, está rodando una de las ciudades más bonitas del mundo, Florencia, Roma, Venecia menos porque no fue destruida por la guerra, Nápoles, pero fíjense cómo filma Vittorio De Sica Roma en Umberto D. Es el año 52 y prácticamente cuando el pobre profesor se decide a pedir por la calle, primero aparece Santa María sopra Minerva con la célebre escultura del elefantito delante de Bernini y ve salir a todos los profesores y alumnos de la universidad y le da tal vergüenza que pone al perro ahí a pedir con el sombrero, pero le encuentra un profesor y da la impresión de que no. Y luego cuando ya se decide a pedir pone así la mano y le da tanta vergüenza que le da la vuelta cuando le van a dar dinero porque es la lluvia y tal, ¿no? Bueno, pues esa escena está rodada en las columnas del Panteón y no vemos ni la famosa cúpula, ni el frontispicio donde pone lo de Agripa, ni la primera cúpula semisférica del mundo. Eso no interesa, lo que interesa es que es Roma y un pobre hombre sin dinero. E incluso las columnas, como no enfoca todo el Panteón, parecen más gruesas y más potentes que lo que estamos habituados a ver cuando estamos en el Panteón. Bien,
tengan ustedes en cuenta que Umberto D se rodó el año 52. El 53 es Vacaciones en Roma, con Audrey Hepburn y Gregory Peck paseándose por una Roma absolutamente de película. Y es, nada, rodada unos meses después, de tal manera que estamos viendo una Roma distinta, la Roma real de la gente que pasa hambre y que mediante la dignidad, porque el personaje es de una dignidad total, es un señor profesor de filosofía que tiene que pedir, ¿no? Bien, todo eso es interesantísimo porque se ve cómo se enfoca la ciudad de otra manera distinta. No digamos nada de esos barrios extremos del ladrón de bicicletas en Roma o de Milagro en Milán, barrios totalmente extremos. Bien, esto nos lleva a la segunda característica fundamental, ¿no?, de todo esto, que es que el héroe es el hombre común. El héroe es el hombre común. Un ferroviario, un limpiabotas, un tío que pone carteles, que eso es a lo que se dedica de las bicicletas, es una mujer como la de Anya Magnani de Roma Città Aperta o de L'Amore, de un pueblo. Es una, por cierto, también los pueblos se vuelven icónicos, ¿no?, porque la película El Amore está rodada en Maggiore, que fue un pueblo fundamental para Rossellini, que el otro día no pude citar, donde sacó la mayoría de sus actores, un pueblo de pescadores de la costa amalfitana, donde están rodadas muchas de sus escenas y donde sacó el niño, por ejemplo, del episodio de Nápoles de Paisà o el pescador de Stromboli. Bien, pues el hombre es un pescador, una persona absolutamente anónima, un sacerdote, una monja. Hay varios sacerdotes en sus películas, en las películas del neorrealismo, y cuando coge una actriz buena, entonces sí que le dedica muchísimos primeros planos, como dijimos el otro día con Anya Magnani, o si tiene la sensualidad, por ejemplo, de Silviana Mangano. Fíjense que hay dos escenas muy parecidas, rodadas por dos directores distintos y en películas distintas. En Anna, en esa película de la monja, ella a veces hace flashbacks porque fue una cabaretera, sale bailando el negro zumbón, que además canta en castellano, y es una escena absolutamente, digamos, de cabaret, sensual, y lo mismo el baile que tiene en Arroz Amargo con Vittorio Gassman es también tremendamente sensual porque tiene nada menos que a Silvana Mangano. Entonces, a veces las actrices cambian un poco el sentido del neorrealismo al tener una actriz que le puede sacar un partido distinto. Bien. Hay muchos niños también, y muchos niños protagonistas. No solo este niño de 6 años que descubrió Vittorio De Sica cuando estaba empezando a rodar la película entre los curiosos y le dio el papel de Bruno, y es un niño que se sale durante toda la película y siendo un actor totalmente novel, los niños de limpiabotas, los niños que hay por todas partes, pero los niños, por ejemplo, de Roma Città Aperta, bueno, pues todos los niños son niños sacados de la calle, prácticamente de donde están durante la película. Bueno, esto nos lleva a la tercera característica, que es que los hechos, como el héroe es la persona cotidiana, los hechos son cotidianos pero dramáticos. Son hechos de la vida cotidiana, que no me llega la pensión, que tengo un restaurante, que necesito a alguien que me ayude, que no puedo sacar adelante a mis hijos, que el ferrocarril no sé qué, que tengo que limpiarle las botas a los americanos, que intento robarle la bota a los americanos, que eso es el episodio de Nápoles de Paisà, que tengo que... Bueno, pues todo eso llevado a un dramatismo mayor, o sea, necesito una bicicleta y esa bicicleta me la roban. Esa escena tal como está rodada y todo lo que viene después, de cómo sufrimos con él, porque gracias a estos hechos cotidianos tenemos una empatía especial con los actores, cómo sufrimos con él cuando ha perdido la bicicleta, ¿no? Los hechos cotidianos se dramatizan, pero son reales, totalmente reales. Ese intento final de suicidio de Umberto D, porque ya no tiene ni dinero, ni casa, ni nada, con las dos cosas que más ama, su vida, porque es un intelectual, y su perro, y cómo se acerca al tren, y cómo ese tren, al final, gracias al perro, pues pasa volando, ¿no? Eso es realmente la dramatización de lo cotidiano de personas que lo pasan muy mal, como en esos barrios que hemos visto. Bien, esto le lleva a utilizar al neorrealismo actores noveles. Estos actores noveles están sacados de aquí y de allá, a veces cambiados de sitio. Por ejemplo, el ladrón de bicicletas era un obrero de fábrica y su mujer, María, era una periodista, a veces cambiados como el de Stromboli, que estaba en otro pueblo, pero realizando tareas cotidianas que son una maravilla.
maravilla y que de esa manera da ese contacto directo con el espectador que le hace sentirse realmente identificado con el personaje, en la empatía que hemos dicho antes. Con lo cual, todos esos fragmentos, los niños, la sensibilidad que tiene con todo lo que significa el crecer en medio de esos ambientes, ¿no? Todo lo que significa pues, el no tener actores profesionales, lleva también a que haya muchísimos acentos, de tal manera que las películas la gente se siente más identificada porque los de Sicilia tienen acento siciliano, los del Po tienen acentos del Po, etcétera. Incluso los norteamericanos en Paisa y tal hablan en inglés, ¿no? En inglés con mucho acento norteamericano. Si se fijan, la primera escena de Paisa, la primera parte, que es esta chica siciliana que ayuda a todos, a los soldados norteamericanos a encontrar determinados sitios, es una chica no muy guapa, al revés, una chica de pueblo total. Y hay una escena muy curiosa de esto de la incomunicación, que es que él habla en inglés, ella habla en italiano y no se entienden, pero sin embargo, cuando le enseña la foto de su hermana, ella se pone un tanto celosa, porque, aunque no se conocen de nada, porque es una chica y ella le tiene que explicar que es su hermana, en fin, todo eso de héroes anónimos, de gente, bueno, pues todo eso tiene que ver mucho con que sean actores no profesionales. Esto lleva también a sacrificar mucho el diálogo. El mundo del neorrealismo hay mucha imagen y menos diálogo del típico. Por ejemplo, las escenas larguísimas de cómo se pesca el atún, las escenas larguísimas de cómo las situaciones de guerra de Paisá o los paseos por todo Berlín de Alemania año cero. En general hay muchísimos planos y poco diálogo, porque lo que se trata es que los actores nos aprendan unos diálogos complicadísimos y que lo digan con sus palabras y en sus acentos normales. Esto lleva a otra característica. Voy a hacer 10 características, llevo creo que 5. La sexta sería precisamente que eso lleva al plano secuencia, de tal manera que lo habitual es coger a todo el mundo en un único plano, de tal manera que ahí se puedan expresar mejor, moverse mejor, porque en general, ya lo decía en el programa sobre Rossellini, los actores, estos no profesionales, se mueven mucho a lo largo de todas las películas, tanto de Rossellini como de todos los demás autores del neorrealismo italiano. Fíjense, el propio Ladrón de bicicletas se pasa media película yendo al mercado de la Piazza Vittorio Emanuele, al mercado del Portaportese, que por cierto ya aparecen unos sacerdotes, y entre esos sacerdotes que se refugian de la lluvia está Sergio Leone, que trabajó como ayudante de él, de Vittorio De Sica, y que luego sería el gran director de los Spaghetti Western. Bueno, pues, y luego como va por toda Roma hasta que decide irse a un restaurante, lo que sea. Bien, todo eso tiene que ver con el mundo de simplificar la planificación para conseguir una mayor eficacia, aunque hay que decir que no son reacios a utilizar verdaderas maravillas de planos y de montaje cuando lo necesitan. Por ejemplo, los travelling son interesantísimos. Un travelling descriptivo, por ejemplo, el de Arroz Amargo. El travelling, la cámara va pasando por todas las chicas que están recogiendo el arroz en el agua, son famosos, pero travellings morales muy interesantes, como por ejemplo el final de Obsesión, cuando ella le va diciendo a él que está embarazada y toda la ilusión de su hijo, y van en el coche y la cámara va montada sobre el capó del coche, de tal manera que se ve al final, al fondo, la carretera, y no es ningún truco. Jamás hay trucos en el mundo del neorrealismo. O por citar algo ya totalmente fabuloso, el final de El ladrón de bicicletas. Los planos de él mirando la bicicleta, antes mirando el estadio lleno de gente, un grupo de bicicletas, el niño que se ha cansado se ha sentado en el bordillo, ellos dos sentados en el bordillo, él contemplando la bicicleta solitaria, luego en un plano general muy amplio, él al lado de la bicicleta hasta que la roba, luego al robarla, el dar toda la vuelta y aparecer por delante ya perseguido por los demás, y el niño que se da cuenta que su padre acaba de robar, ¿no? Y en todo eso, y no digamos nada, la escena final, cuando el niño consigue salvar a su padre al llorar y todo esto, que no lo lleven a la cárcel, y van andando los dos, y esos primeros planos del niño llorando, medio llorando, pero feliz de alguna manera de que su padre, al menos, y que no entiende por qué ha intentado robar, ¿no? Bien, pues al menos no va a la cárcel. Bien, pues esta es muy importante, ¿no? No se niegan planos mucho más complejos. Y para terminar, las tres últimas, esto lleva también a que haya un estilo documental.
He citado antes el famoso recorrido por Berlín, pero es que es prácticamente por todas partes, es en Florencia, es todo es prácticamente rodado como un documental. Y Rossellini y Vittorio De Sica, no sé cómo lo hacen, pero consiguen que prácticamente, lo citaba el otro día con La muerte de Roma Città Aperta, que aunque esté montado eso y sean actores, da la impresión de que ha rodado como un documental, de que está rodando como un documental. Esto nos lleva a una característica curiosa, que es que como en ese momento solamente había películas en blanco y negro, todo el cine neorrealista es en blanco y negro, no hay ni una sola película en color. Y lo relacionan más todavía con el documental porque prácticamente todos los documentales sobre la Segunda Guerra Mundial y la posguerra son en blanco y negro. De hecho, el mismo Schindler, la lista de Schindler, el mismísimo Spielberg decidió hacerla en blanco y negro porque recordaba más todos los documentales que hay sobre los campos de concentración. Con lo cual esa idea de documental, ¿no?, nos lleva un poco a la idea antigua de Flaherty. Nunca se da en la historia del cine más que en algunas asignaturas a los documentalistas, pero Robert Flaherty es el grandísimo creador de los documentales. De él vienen palabras como tabú, porque hizo una película de Tabú, en Oceanía, otra que se llama Nanook el esquimal, Nanook como nombre esquimal, pero sobre todo me estoy refiriendo a Hombres de Arán, porque Hombres de Arán es una película que tiene que ver con la fuerza, lo que decía antes, relaciona a Hombres de Arán con Stromboli mismo y se ve esas fuerzas del documental. En el caso de Flaherty tiene un documental puro, filmando ahí. Ahora, es verdad que ahí tiene, y esta es la siguiente característica, un estilo didáctico. Siempre se intenta dar una denuncia social y por lo tanto el ojo de la cámara lo pongo donde yo quiero. No existe ningún documental aséptico, ninguno, ni tampoco existe ninguna película aséptica. Yo pongo el ojo de la cámara donde creo que debo ponerlo porque precisamente la cámara me está mostrando lo que yo quiero. Y todos los neorrealistas son tremendamente didácticos y por lo tanto muestran la denuncia social, la miseria, los problemas de los pensionistas. Hay un momento que hay las colas, ¿no?, una cola inmensa ahí de todos los, ¿no?, formada ahí intentando que le atiendan, ¿no? Es decir, todos los problemas reales de la gente real y por lo tanto pues esa didáctica les interesa muchísimo. Por cierto, esto era lo que conectaba con la historia, precisamente porque esa didáctica le lleva a Rossellini al final a hacer todas las películas de historia, que no pude explicarlas bien el otro día, y sobre todo no cité la primera de ellas, que es Viva Italia, y luego Vanina Vanini, son las dos primeras que no son de televisión, sino son de la primera. Viva la Italia es sobre Garibaldi, la unificación italiana, y Vanina Vanini es sobre los carbonarios, basada en una obra de Stendhal. Bueno, pues toda esa didáctica de la historia, que la gente aprenda, que es lo que le lleva a hacer la filosofía de Sócrates, la filosofía de Descartes, y bueno, pues todo eso que la gente aprenda es la idea de los neorrealistas. Y para terminar, que no haya finales felices, de tal manera que todas las películas de Rossellini prácticamente acaban fatal. La mayoría de las películas neorrealistas acaban mal para lo que entendía mi madre como final feliz y que lo entiende el público en general. En eso Vittorio De Sica es un poco más esperanzado. Por ejemplo, el final de Umberto D, cuando el perro, que está resabiado porque él ha intentado suicidarse, le tira la piña y tal, y al final se hacen amigos y se van hacia el final, pues casi con plan chapliniano, ¿no?, felices. Y lo mismo ocurre con el ladrón de bicicletas, que al menos no van a la cárcel, siguen sin bicicleta, pero felices, entre comillas, etc. Bien, y para terminar voy a decir 4 puntatas, ¿no?, 4 pequeños detalles. Uno que me parece interesante es el humor, porque dentro de todo este ambiente a veces hay toquecillos de humor. Me encanta, por ejemplo, en Roma Città Aperta, que es una película súper dramática con muertes, asesinatos, tal. Fíjense el momento en que el sacerdote va a la tienda de antigüedades y hay un santo y una Venus desnuda, ¿no?, en la tienda de antigüedades, y cómo le cambia al santo para que no le mire, ¿no?, a la Venus. O detalles cuando está con el enfermo que no es enfermo imaginario y le tiene que golpear para que los nazis no le cojan. O, por ejemplo, en El ladrón de bicicletas, cuando van al restaurante ya hartos de buscar y decide gastarse el poco dinero que tienen en una buena comida para que el niño descanse, y está comiéndose los espaguetis y hay un niño ricachón ahí con un pelo así a lo Tintín, y hay una escena ahí realmente divertida y de comparación, además, de cómo unos sufren y otros no. Bien, la otra cosa es la religión. Hay un montón
montón de detalles religiosos en las películas, no solamente sacerdotes que aparecen en cantidad de películas, sino la monja que se ha convertido, una corista que es monja, enana, el sacerdote de Stromboli, el sacerdote de Ramachitaperta, el sacerdote de Obsesión, pero no solo eso, sino, por ejemplo, Stromboli se llama Tierra de Dios y empieza con una frase de Isaías y termina con Ingrid Bergman gritándole a Dios que le ayude y con unos pájaros que como un símbolo de libertad van hacia el cielo, y ella por la noche le pide ayuda y por la mañana grita Dios, Dios, y varias frases muy interesantes. O todo lo que es el amore, terminan, de hecho ambas mujeres, Anna Magnani en L'Amore y ella, sintiendo a su hijo dentro, Ingrid Bergman en Stromboli, terminan hablando con Dios y hablando con su niño, ¿no? Y ocurre en cantidad de sitios, en cantidad. De hecho, también hay algo de lo que es propiamente... bueno, me dejó la escena de la Romaña de los tres pastores, del cura católico militar, del pastor protestante y del rabino judío, que son tres militares que desembocan en un convento franciscano, y todas las conversaciones que hay sobre Dios son interesantísimas. Bueno, iba a que a veces un tanto estrambótico, ¿no? Como por ejemplo el propio milagro o todo lo que supone. Esto me lleva a que incluso la Dolce Vita sea un tanto neorrealista en algunas cosas. El milagro se repite en la Dolce Vita, en esta señora que hace milagros en una parte fuera de Roma y donde van los propios periodistas, e incluso estrambótico total como el inicio de la Dolce Vita, que lleva siendo una película que no es totalmente ni de lejos neorrealista, lleva la imagen esta de Jesucristo llevada por un helicóptero, ¿no? Que así empieza la película, ¿no? Eso se verá mucho en el cine italiano norteamericano, ¿no? Por ejemplo, Scorsese, aparece mucho esto de la religión un poco estrambótica, no olvidemos que él fue monaguillo, y no digamos nada en Los Padrinos. Siempre hay asesinatos incoherentes y tal, en una fiesta religiosa de estas exacerbada, como en El Padrino 2, la célebre, o el bautismo del Padrino 1, pero en El Padrino 2, el célebre San Genaro, ¿no? Por la calle y tal, mientras matan a esto. Bien, las dos últimas cosas que abarca toda la geografía, se puede repasar desde Sicilia al Po, toda la geografía italiana, no se centra solo en Roma, aunque hay mucho, se centra en Milán, en Turín, aparece por todas partes, de tal manera que está en Nápoles, la costa amalfitana, la Romaña, etc. Y la última cosa es que el neorrealismo fue tan semejante uno a otro que hay incluso planos que se repiten. Voy a citar solo dos porque una vez más nos quedamos sin tiempo, que es el siguiente. Dos que se repiten. En dos películas se ve el grupo de mujeres en la escalera, un grupo de mujeres prácticamente igual, ¿no? Que son Bellísima y Roma a las 11. Y está la cámara en el mismo sitio, en el relleno de abajo, y un grupo de mujeres en la escalera exactamente igual. Bien, para terminar hay que decir que todo este mundo maravilloso de lo que fue el neorrealismo terminó en torno a la mitad de los años 50. Diríamos que del 45 al 53 son los años gloriosos del neorrealismo, y el 53, 54 y 55 cambiaron una serie de cosas en Italia. La primera, que ya había grandes productoras y por lo tanto necesitaban otro tipo de película. La segunda, que había cambiado la situación, ya no estaba Italia en ruinas, la miseria había mejorado y se necesitaban películas y comedias, lo que se llama la comedia italiana, etcétera, que revalorizaran a la gente. Aún así, El Sorpasso, por ejemplo, que es del año 60, que es una comedia típica de Dino Risi, tiene un final muy neorrealista, un final muy duro, y algunas escenas también que recuerdan al neorrealismo, como la chica bailando en esto que decía en clave de humor, con el yeso, el twist, ¿no? El twist que se baila a lo largo de toda la película. Bueno, grandes productoras, la situación ha cambiado, la Dicci, la democracia cristiana, ha llegado al poder, y así como el Partido Comunista y la izquierda veía con muy buenos ojos el neorrealismo, la Dicci no tanto, pero aunque sí, por ejemplo, Vittorio De Sica era muy querido y había, como he dicho, muchos mensajes cristianos, etc. Pero a nivel de política, digamos que intentan dar una imagen distinta de Roma, y esta es la cuarta característica por la cual el neorrealismo ya no triunfó, porque hay que traer a los turistas, y de ahí viene la película de Audrey Hepburn que he citado antes, que además gana el Oscar ella, da una idea de Roma especial y maravillosa para volver a traer a todos los periodistas, a todos los turistas a Roma, y por lo tanto
el intentar que el tono cambie y cambie el tono total de lo que ha sido hasta ese momento el cine italiano. A ellos añade además que empiezan unos directores muy personalistas, tremendamente interesantes, que son la segunda cumbre del cine italiano, que son Pierpaolo Pasolini, Federico Fellini y Michelangelo Antonioni. Antonioni no tuvo unos inicios neorrealistas, pero los otros sí, y por lo tanto se han formado en un ambiente que, junto con la comedia de Nino Risi, de Mario Monicelli, etc., va a llegar a crear un cine italiano de primerísimo nivel en todo el mundo. El neorrealismo consiguió los primeros Óscares, los primeros Leones de Venecia, los primeros, no me he parado en los premios, los primeros Palmas de Cannes, y luego serán estos Fellini, Pasolini, Antonioni, los que certifiquen el gran estado del cine italiano, que llega también hasta nuestros días. Pues este ha sido un repaso general a lo que es el neorrealismo, sus grandes autores. Ojalá vean muchas de esas películas, hay mucha gente que no las ha visto y que ni las conoce y que se quedan atónitos, como le ocurrió a Ingrid Bergman al ver Roma città aperta paisa, al verlos, ¿no? Porque diciendo, jo, esto es cine, y un cine totalmente distinto al que se hacía en Hollywood, de tal manera que abrió el camino a un montón de cinematografías, las citaba el otro día al hablar de Rossellini, que han llenado buena parte de los años 70, 80, 90 en todo el mundo y que tienen su inicio en los grandes directores del neorrealismo italiano.